Estimados amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a una edición más del Pulso de la Nación. Desde los estudios de Suyapa TV les saluda Melvin Duarte y expreso mi sincero agradecimiento a ustedes por dejarnos entrar en la comodidad de su hogar. Para poner en contexto el tema del programa de hoy, les invito a ver el siguiente trabajo que nos ha preparado nuestro equipo de producción. Posteriormente estaremos ya presentando a ustedes a nuestros invitados y por supuesto la temática que vamos a abordar en nuestro programa. A partir de la fecha, las elecciones internas de los partidos políticos serán el mismo año en que se realicen las elecciones generales, de manera que el segundo domingo de marzo del 2017, los partidos políticos que así lo requieran podrán citar a sus correligionarios a elegir su candidato presidencial. Esa fue una última decisión en tema electoral aprobada por los diputados y diputadas al Congreso Nacional en la penúltima sesión del presente año legislativo, el cual termina este 20 de enero a las 12 de la noche. Entre las reformas planteadas a la ley electoral y de las organizaciones políticas, queda como tarea siguiente la creación del sistema de distritos electorales como nuevo método de escogencia de diputados y diputadas. Por otra parte, pero en la misma línea de personas al Congreso Nacional, se pretende introducir la figura de diputados departamentales, quienes podrían ser electos a la sombra del candidato presidencial. Y como tema de mucha trascendencia en aras de la transparencia, pueda que sea asunto de los nuevos representantes del pueblo en el seno del Congreso Nacional, lo relacionado al financiamiento de las campañas políticas, asunto que demanda la mayor transparencia posible, a fin de acallar los rumores de la vinculación del crimen organizado en patrocinar las campañas electorales. Luego de este trabajo que nos ha preparado nuestro equipo de producción y que nos deja ya en contexto la temática del programa de hoy, referente a las reformas electorales. Hemos visto a través de los medios de comunicación cómo en el pasado fin de semana, en una especie de hemorragia legislativa, como le han llamado algunos diputados y algunos analistas a esta cantidad de decretos y leyes aprobadas en las últimas horas, en medio de al menos la aprobación de unos 80 decretos legislativos, en medio de la aprobación de unas 20 leyes y otra serie de reformas a diferentes leyes de la República, se aprobó igualmente uno de los puntos tan solo referente a las reformas electorales que fue planteada inicialmente en el proyecto presentado por la diputada Güelsi Vázquez. En este sentido, tenemos con nosotros en el estudio de Suyapa TV a los invitados para abordar precisamente sobre este tema y aunque solamente se haya aprobado uno de estos elementos en esta última o en esta pasada sesión del Congreso Nacional, es importante mantener el tema en discusión. Es importante mantener este tema de las reformas en la agenda política y en la agenda de la discusión ciudadana, porque es desde ahí donde se deben ir aprobando precisamente esta serie de reformas que interesan a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Se encuentra con nosotros Denis Gómez, magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral, y también nos acompaña Antonio Teruel, de Incidencia Ciudadana, de Cáritas Nacional. A ambos gracias por acompañarnos. Es un honor que puedan compartir con nosotros y con la ciudadanía que está pendiente de Suyapa TV este tema, el cual, como hemos dicho al inicio, es importante mantenerlo en la discusión porque en algún momento, entendemos, van a volver esta discusión, en algún momento van a volver las propuestas de reforma y la discusión sobre los diferentes proyectos que hay en el Congreso Nacional al respecto. Comencemos la temática escuchando entonces sus consideraciones iniciales sobre el tema en relación a lo actuado ya por el Congreso y lo que queda aún pendiente. Denis. Bien, buenas noches, don Melvin, a usted, a don Antonio y obviamente a la audiencia que tiene este canal a nivel nacional y sin duda internacional. Creo que el primer punto es privilegiar un detalle que usted nos ha dejado en su introducción y es la necesidad de que en el tema de reformas electorales
se abra el espacio necesario para tener un diálogo desde la perspectiva de la ciudadanía y no solamente de los partidos políticos. En ese aspecto, entonces, el tema de reformas electorales es algo siempre muy recurrente. Inmediatamente pasa el proceso electoral, siempre se hablan de reformas. La nota introductoria nos daba a entender que habían alrededor de 4 puntos. Apareció en su momento la comisión de transición del gobierno que termina con el gobierno que va a asumir el próximo lunes y manejaban otros 4. De igual forma, se tuvo dos opciones, sin considerar la opción obviamente que desde el tribunal salió desde agosto del 2011, y finalmente se quedaron 3, 4 temas, de todos esos que pudieron ser 8, 10, y luego obviamente solo se hace la reforma de colocar las elecciones primarias e internas en el mismo año, es decir, pasan del 2016 al 2017 en el primer trimestre, en marzo, y obviamente las elecciones generales del 2017 para noviembre, tal y como está establecido. Y sobre lo cual no había ningún conflicto, No había discusión entre las conflicto fuerzas políticas. y a pesar de que se usa el calificativo de reformas, en realidad solo es una reforma. Similar a lo que pasó en el 2012 con la reforma del artículo 105, que se le añadió el 105A y que es pertinente al tema de participación política de las mujeres en cargos de elección popular, que debe ser en las siguientes primarias. Uso la expresión esta porque obviamente se ha movido al 2017, donde se habla ya de la paridad, es decir, el 50% de planillas con hombres y 50% con mujeres. Sí, pareciera que la discusión se ha caído, digamos, por decirlo así, en torno, o sobre todo por lo decidido por el Congreso Nacional. Sin embargo, insistimos, es necesario mantener esta discusión y es necesario demandar la participación ciudadana. Teruel, sus consideraciones preliminares. Gracias, Melvin, por invitarnos al programa, al abogado Denis. Nos alegra mucho de repente estar acá para poder expresar algunos criterios, algunas preocupaciones de repente. De primera instancia yo diría que este Congreso Nacional, igual que los congresos nacionales anteriores, han tenido oídos sordos al clamor precisamente de la ciudadanía, que desde hace 2, 3, 4 procesos electorales viene pidiendo precisamente una reforma de fondo a la ley electoral para democratizar precisamente el sistema político y la ley electoral. O sea, esta no es la primera vez que la ciudadanía ha enarbolado la bandera de, por ejemplo, democratizar la integración de las mesas electorales, que ha enarbolado la bandera de las elecciones municipales separadas de las generales, que ha enarbolado la bandera de la revisión a los costos y al tiempo de las campañas electorales. Son una cantidad de reformas electorales de fondo, las que la ciudadanía ha venido planteando desde la discusión del 2001, pues desde la discusión del 2001, y que realmente algunas reformas importantes se hicieron en ese momento, pero que no fueron ratificadas en la siguiente legislatura. De tal manera que yo creo que, como diría algún experto en cuestiones de chiste, es una especie de ficción política, más bien la que ha ocurrido. O sea, no encontramos una cuestión realmente importante en la reforma que se ha hecho por el Congreso Nacional. Vamos a seguir discutiendo sobre este tema. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Volvemos en un momento. No nos cambie.
Gracias por continuar en la compañía de Pulso de la Nación. Al inicio de este segmento del programa hemos escuchado las consideraciones de nuestros invitados, pero también en respeto de la participación ciudadana que tratamos de promover, es importante también escuchar las consideraciones ciudadanas. El pulso de la ciudadanía en este segmento. En parte estaría bueno, porque eso de las internas y de la general, esto es una farsa. O sea, más que todo es un robo para el Estado. ¿Cómo deberían ser las elecciones internas a su modo de ver? Mire, las elecciones internas, la verdad es que no deberían de existir. Sí, he estado escuchando por varios noticieros y ese es lo que se trata ahorita actualmente, que iban a aprobar no sé cuántas leyes nuevas o cosas ahí que ya a última hora. Dentro de la reforma se habla de que algunos diputados puedan ser electos a la sombra del presidente. ¿Cómo ve usted ese detalle, esa reforma que se piensa hacer? Pues la verdad que se mira muy raro, pues, porque la verdad que es el pueblo quien elige a los diputados y aunque ellos se olviden, pues, quién los puso ahí, pero no debería ser así. Bueno, ellos sabrán lo que están haciendo con el pueblo y en las próximas elecciones se sabrá. ¿Ha escuchado algo de lo que se discute en el Congreso Nacional sobre estas reformas electorales? No podría opinar. Yo pienso que si es en bien del país debe de haber una reforma y pienso que lo que he oído es que ahora va a ser distrital, o sea que los diputados que vamos a elegir en Francisco Morazán van a ser elegidos en Francisco Morazán y cada comunidad va a elegir sus diputados, pienso que es algo bueno. Solamente una muestra de opiniones de parte de la ciudadanía. Antonio Teruel, alguna parte de la ciudadanía denota algún desconocimiento del tema. También cómo debemos interpretar esa desatención en esta última discusión, además de que hubo poca socialización, también una nula, digamos, participación ciudadana en torno a este tipo de discusión. Me parece que la ciudadanía tiene un profundo conocimiento realmente de los temas políticos electorales y sabe exactamente qué es lo que beneficia y qué es lo que no le beneficia. Con qué certeza, con qué seguridad, dice el primer entrevistado, esa es una farsa, esa es una farsa, esa es una especie de acto de circo. O sea, y no deja de tener absoluta razón porque el manejo de las elecciones primarias e internas está íntimamente ligado al costo que el Estado tiene que hacer en los procesos electorales. Es inconcebible que un país con el nivel de pobreza que tenemos, con la enorme crisis económica que tenemos en el país, haya tenido que erogar en las elecciones primarias e internas del 2012, yo no sé si una cantidad igual al de las elecciones generales. Entonces, y con el agravante de unas elecciones primarias e internas muy cuestionadas. Entonces uno se pregunta, ¿realmente cuál es el plus, cuál es la ganancia de la democracia con estos procesos electorales que al final dejan descontenta a la ciudadanía y dejan mayor resentimiento frente a su clase política y frente a los partidos y a las instituciones que dirigen precisamente estos procesos? Pues. Y un costo enorme en campañas políticas también en un año y en otro, ¿no? Don Denis Gómez, con mucha experiencia también en todo este tipo de procesos en el Tribunal Supremo Electoral y que ha sido testigo de todo el camino que ha recorrido el país en los últimos años. Sin embargo, con lo que está ocurriendo en este momento y dentro de esta vorágine de aprobaciones, de decretos y leyes, ¿hacia dónde nos lleva esta última aprobación? ¿O fue solamente una especie de maquillaje, un elemento más de entretenimiento en la discusión del país, esta última reforma?
y hasta dónde puede tener una incidencia en este momento. Bueno, mire, electoralmente hablando, desde el Tribunal Supremo Electoral se emitió un criterio institucional. No es de ninguno de los 3 magistrados propietarios ni del suplente, porque afortunadamente la institución sobrepasa la imagen de cualquiera de ellos. Y esa institucionalidad presenta una ley que busca la inclusión de los grupos vulnerabilizados, de los sectores poblacionales vulnerabilizados en el país, por la sociedad, por el Estado. Presenta una idea donde el sistema democrático con el, valga la redundancia, sistema de partidos políticos o la democracia con el sistema de partidos políticos busca partidos que sean robustos, fuertes y que tengan una trascendencia mayor a la meramente mecánica electoral. ¿Qué pasó con ese proyecto presentado por el tribunal? ¿Por qué nunca se discutió? Bueno, y hay un previo antes de poderle dar la respuesta, porque creo que es uno de los temas que no salió en esta última discusión, que reitero, solo se aprobó una parte que era lo que ya hemos dicho sobre la primaria y la general. El tema de la ciudadanización de la mesa, por ejemplo. Cómo entrar en la ola, si podemos llamarlo de esa manera, que desde una parte que en la región latinoamericana la mayoría de países han pasado por ahí, en el sentido de que en la mesa electoral receptora esté un representante o 2 representantes del Tribunal Supremo Electoral en su calidad de secretario y en su calidad de escrutador. El escrutador es el que cuenta los votos y el secretario el que estará encargado bajo esa modalidad expuesta en llenar las actas. No hubo decisión política porque don Melvin y don Teruel, todos podemos recordar que la iniciativa de ley en el tema electoral por parte del tribunal no es vinculante. El tribunal puede preparar, y de hecho prepara las propuestas, pero el Congreso Nacional es soberano, ¿verdad? Y bajo la atribución del artículo 205, numeral 10, constitucionalmente hablando, ellos definen si es oportuno o no es oportuno la discusión de la ley. En este momento, entonces, hoy justo que termina la legislatura del 2006-2010 y que aparentemente estarán hasta las 12 de la medianoche, la propuesta del tribunal de agosto 2011 no se logra concretar porque ahí la propuesta es de una nueva ley de participación política y electoral que viene a sustituir esta ley electoral y de organizaciones políticas que está vigente y que a criterio del tribunal obviamente requiere un cambio en toda su estructura. Muy bien. Y la ciudadanía podrá decir, o ustedes que nos están viendo y escuchando en este momento, ¿por qué estamos abordando este tema electoral ahora si ya las elecciones pasaron? Podría decir en este momento muchas personas. Sin embargo, es un tema sobre el cual no se debe perder, digamos, la atención ni dejar de señalar pues con el dedo aquellos puntos importantes en relación al tema. Tenemos un trabajo de nuestro equipo, una entrevista con don José Luis Baquedano de la CUT, precisamente refiriéndose a uno de esos elementos no aprobados, pero que sin duda en algún momento se va a volver a discutir en el próximo Congreso Nacional. Bueno, la ley sí requiere reformas, pero aquí la dinámica en este Congreso es de imponer, no de consenso, sino que imponer leyes. Si van a hacer reformas, que sea consensuado con todos los partidos y también consultando a los sectores sociales, que también somos parte de la sociedad civil, somos parte de nuestro país y debería haber un consenso en ese sentido para tener una ley que realmente le garantice al pueblo hondureño que efectivamente van a ser elecciones transparentes, que los que sean electos es por la voluntad expresa del pueblo hondureño, porque aquí se dan muchas injusticias. Yo saqué más de 129,000 votos y no quedo como diputado, pero hay diputados de otros partidos que entran con 40 y 50,000, ¿verdad? Esas son las injusticias. Entonces se requiere reformas de forma urgente, pero con
consensuadas, donde participen todos los partidos y también los sectores sociales. Hacer consulta al pueblo hondureño, este pueblo que es el soberano, este pueblo que requiere también que se le tome en cuenta su opinión, que el pueblo tenga esa oportunidad. Después de esa batería legislativa que hubo el fin de semana y como decía don Denis Gómez, todavía hoy, en la sesión de hoy que está realizándose en este momento en el Congreso Nacional y hasta las 12 de la noche podrían afectarse algunos elementos que tengan que ver de repente ya no con la ley, pero sí con el Tribunal Supremo Electoral. Antes de referirme a eso, su comentario, magistrado Denis Gómez, respecto al punto que abordaba don José Luis Baquedano en relación a ese cociente electoral que algunos piensan debe desaparecer porque no les favorece o no les favoreció, otros argumentan que es precisamente para lograr la participación de minorías. Sí, hay dos posiciones en este sentido. Uno es el de representación y está en la Constitución de la República, el artículo 46 refiere muy claramente, dice, se adopta el sistema de representación proporcional o por mayoría en los casos que determine la ley para declarar electos en sus cargos a los candidatos de elección popular. El caso del presidente de la República es por mayoría. El caso de los diputados al Congreso Nacional es por proporcionalidad, por representación proporcional, perdón. ¿Qué pasaría si no existiese esa adopción? Bueno, uno, si se quiere reformar, hay que reformar la Constitución. Ocupa una legislatura y la inmediata para hacer el cambio. Y es mayoría calificada, no mayoría simple. El segundo punto es que si usted hubiese aplicado, si el país no tuviese más que la mayoría simple, la representación por mayoría, entonces usted en el 2010-2014, esta legislatura que está terminando hoy, no hubiese tenido representación ni de la UD, ni del PINU, ni de la Democracia Cristiana. Si usted hubiese aplicado esa mayoría, el sistema de mayoría, usted no tuviese para el 2014 que se instala, entiendo yo, mañana, se elige la directiva provisional para hacer los preparativos, no tuviese más que la representación del Partido Nacional, el Partido Libertad y Refundación y probablemente una escasa representación del Partido Liberal. Entonces, es un tema que siempre ha venido, después de cada proceso electoral, no, que hay que pasar a distritos. Eso se mencionó, aparentemente no tuvo eco, porque una de las principales situaciones que se grime cuando se habla de la representación por distritos, es decir, más bien por achicar los distritos, por hacerlos por hacerlos pequeños, perdón, porque hay una representación uninominal en el país que son, gracias a Dios, Islas de la Bahía. Ahí solamente sale uno. Ahí no hay discusión. Y en nosotros son plurinominales, pero son más amplios. Entonces, una de las principales causas que se determina es que el sistema de mayoría atenta contra la representación de minorías. Y aunque a veces da la impresión de que no se entiende todavía, digamos, en la general, cómo funciona esa proporcionalidad. Por ese punto, sobre todo porque pasa... Pero sí fortalece la democracia, pasa por un tema que pocas veces se puede grimir y se toma el tiempo, y es el de la educación. Porque quizás difiero un poco con el señor Teruel acá, de los entrevistados, 4, habían 3 para mí que no, o eran ajenos a la discusión, o no les interesaba, o de verdad no están informados. Por eso señalaba yo el tema del desconocimiento. Exacto, ¿no? porque mire, en la falta de información se produce un desconocimiento. Y a mi juicio particular, en todos los campos de la educación, con su acepción también electoral, de la ignorancia de la mayoría, sobreviven minorías. Claro, pero sí es, en un sí o un no, sí es positivo, digamos, la proporcionalidad, el cociente. Creo que es lo que le da mayor sentido y participación a los sectores sociales del Volvemos en un momento después de esta pausa.
Gracias por continuar en la compañía de Pulso de la Nación y la frecuencia de Suyapa TV. Les invitamos a que puedan comunicarse con nosotros al 2257-1510 que aparecerá en su pantalla para hacer sus preguntas o bien sus comentarios. Y quiero invitarlos también a que no se olviden de estas cifras: 48, 37, 27, 13, 1, 1 y 1. Lo repito, 48, 37, 27, 13, 1, 1 y 1. ¿Qué son? Los representantes que vamos a tener en el Congreso Nacional como parte de la participación ahí de las diferentes fuerzas políticas. 48 el Partido Nacional, 37 el Partido Libertad y Refundación, 27 el Partido Liberal, 13 el Partido Anticorrupción y un representante de las otras fuerzas políticas minoritarias, una por cada uno: PINU, Democracia Cristiana y Unificación Democrática. ¿Por qué menciono esto? Porque esa participación precisamente es la que le va a dar, lejos de que algunos están llamando un Congreso que va a ser ingobernable o falta de gobernanza en el país, es lo que le va a dar la pluralidad y la riqueza al país en la discusión de los grandes temas, cosa que no hemos visto en las últimas decisiones en el Congreso, sobre todo el pasado fin de semana, donde esa cantidad de leyes han pasado sin ninguna mayor discusión. Se supone que uno de los principios de la democracia, entonces, Teruel, es darle participación a las minorías. Y este tema de los distritos electorales, otro de los temas que habían quedado en la discusión y que seguramente en algún momento va a volver también a la discusión pública, la consideración sobre los distritos electorales. ¿Es positivo para las minorías? ¿Es positivo para la participación ciudadana? Creo yo que el concepto que Melvin planteó al principio de la hemorragia legislativa tiene que ver precisamente con la integración del nuevo Congreso. O sea, posiblemente ahorita se están aprobando una serie de reformas, de decretos y de leyes que algún nivel de dificultad pueden tener en el siguiente Congreso. O sea, entonces precisamente por eso el partido que hoy tiene mayoría en el Congreso Nacional está aprovechando, como lo han dicho sus diputados, hasta el último momento de la legislatura para sacar la legislación que de alguna manera sea beneficiosa. Yo considero que el tema de los distritos electorales tiene muchos elementos a su favor, pero tiene muchos elementos también que son señalados como excluyentes, que son señalados como antidemocráticos, porque indudablemente que al irse a un sistema de distritos electorales, posiblemente algunos de los diputados de los partidos minoritarios no podrían salir, porque eso está relacionado con la cantidad de recursos que se puedan mover, pero también está relacionado con las posibilidades de que salgan los que tienen mayor expertise y mayor recorrido y mayor incidencia política en los distritos. O sea, pasar del sistema departamental al sistema de distritos indudablemente que podría ser, no sé si una especie de retroceso democrático para la cuestión de la representación de las minorías. Ya vamos a seguir ahondando un tanto sobre este tema. Nos hubiera gustado tener a un diputado del Congreso Nacional, no fue posible tenerlo aquí en el estudio, sin embargo tenemos una entrevista con el doctor Mario Rivera Vázquez, refiriéndose precisamente sobre el tema. Lo que discrepamos es en la eliminación del residuo y del cociente electoral. El residuo y el cociente electoral han servido para que partidos pequeños, como el PINU, como el nuestro,
forme parte de un gobierno, y creo que hemos aportado inmensamente como diputados y como cogobierno en el Congreso. Digo cogobierno porque somos parte como diputados del gobierno. En lo que no estamos de acuerdo es en los diputados por distrito, en vista de que eso se probó en Colombia e hizo que casi llegue a presidente Pablo Escobar Gaviria. El otro elemento que quieren introducir de los diputados nacionales pareciera una buena idea. Sin embargo, si van adscritos al presidente y van a entrar con el presidente, es retroceder. Entonces habría que estar o ser muy amigo del presidente para que me meta en la lista de los que van a ir con él. Pero evidentemente de esa manera alguien le dijo al Partido Nacional que esta ley le iba a permitir tener 100 diputados. Entonces hicieron cuentas y le están proponiendo. Pero es un asalto a la democracia. Un asalto a la democracia, de las palabras finales del diputado Mario Rivera Vázquez, y entiendo que él, como los otros miembros del Partido Innovación y Unidad, uno de los elementos precisamente en contra del tema de la discusión sobre distritos electorales fue precisamente la relación del financiamiento de campañas en torno pues a lo que estos distritos podrían favorecer. Sin embargo, otros lo consideran un elemento donde puede beneficiar la participación de otros ciudadanos. ¿Cuál es su criterio, magistrado? Bueno, Gómez? yo quiero ir tal vez un paso atrás, porque en realidad no solamente es un tema que se esgrime desde el concepto político como tal. Aquí tengo un comentario del señor Arend Liebhardt. Establece que el sistema representativo es el más importante de las democracias representativas. En el sistema de elección, los teóricos de esto aparecen dos. Un señor que es alemán, Dieter Nolen, y un señor de apellido Sartori, también europeo. Y dice aquí Nolen que hay dos maneras, hay dos principios de representación. El primero, el de representación proporcional, que trata de reproducir en el Parlamento de la forma más fiel posible las fuerzas sociales y los grupos políticos existentes en la población. Y estos dos teóricos también hablan de que a medida usted va reduciendo los espacios de participación, porque es una reducción, pasa del departamento y va a pasar a la conformación, como lo hacen en Panamá, por ejemplo. Yo conozco el caso Panamá. Pero dice que en ese momento donde usted está estrechando el territorio, entonces también le está quitando la oportunidad de la participación y obviamente de la conformación de esas minorías al momento de hacer una integración. Es decir, las posibilidades aminoran. ¿Y cuál ha sido el proceso? Bueno, el señor Baquedano decía... Las posibilidades para las minorías se reducen. O se reducen, pues. Sin embargo, otros lo interpretan de manera contraria, es decir, que va a tener la oportunidad de que la gente de su comunidad escoja precisamente pero hay un representantes detalle, cercanos a su comunidad. hay un detalle que decía el diputado Rivera. Bajo la gelatina, si podemos usar esa figura, que se maneja el tema del financiamiento de las campañas políticas en el país, eso puede generar algunas distorsiones mayores a las que ya tenemos. Y reitero, entonces, la visión desde los académicos de las ciencias políticas, como el señor Nolen y Sartori, definen estrictamente cuáles son las ventajas que hay, si hay ventajas. Y aquí el punto no es solo sencillamente decir no por allá ni por acá, sino que un tema como el de los distritos electorales tiene que haber mayor tiempo para el diálogo, para la discusión y para la participación no solamente de los políticos y las políticas, claro, sino también de la sociedad en general, aquellos que tienen una representación civil o no la tienen sencillamente, pero que desean aportar y que a quienes les afecta directamente la misma. Y por eso era importante que no fueran aprobadas estas reformas en este momento coyuntural del país, en este momento político, por una plataforma fuerte en el Congreso Nacional. Es necesario darle a este tipo de temas
ya que hay puntos encontrados, hay muchos elementos en discusión, es necesario darle más pensamiento y más participación ciudadana, y eso es lo que tratamos de contribuir aquí desde este espacio Impulso de la Nación. Volvemos en un momento, vamos a nuestra tercera pausa comercial, no nos cambie, quédese con nosotros para volver al último segmento. Continuamos en Pulso de la Nación. En el programa de la semana anterior nos decía uno de nuestros invitados, más bien uno de los entrevistados, el doctor Juan Almendares Bonilla, que uno de los principales derechos a los que tiene o que debe ser ejercido por la ciudadanía y que debe facilitársele desde el propio Estado, desde el propio gobierno, es el derecho a la verdad. En muchos de estos temas no sabemos con ciencia cierta hacia dónde vamos, hacia dónde caminamos. Esta pregunta se las quiero trasladar a ustedes en esta materia, hacia dónde caminamos en este momento, sobre todo porque ya circula en redes sociales, ya circula en algunos medios de comunicación la posibilidad esta noche de recibir en el Congreso la renuncia de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, por lo que implicaría que hoy mismo posiblemente se elegiría a nuevos magistrados en esta institución tan importante. Propietarios. Los magistrados propietarios. En este caso dice, el magistrado Denis Gómez dice, bueno, yo estoy aquí. Continúa y va a continuar, como decía, hasta mayo, que es cuando debería elegirse idealmente los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Ante este tipo de información, es decir, ¿hacia dónde nos encaminamos? Según el análisis que ustedes hacen y en esta materia que es tan importante para el país. Bueno, con el solo hecho de que la legislatura termina hasta medianoche, esa información de redes sociales tiene sentido. Tiene sentido en dos situaciones. Una, que el Congreso Nacional actual desea hacer una reconfiguración del Tribunal Supremo Electoral que necesita hacer una reforma constitucional. Es decir, aprobarse hoy noche, antes de la medianoche, para ser reiterativo, y buscar la reconfirmación en la siguiente legislatura. Los magistrados propietarios y el suplente que comparece hoy a este programa están nombrados hasta mayo 14 del 2014. Y esa eventualidad que se oye ya con bastante fuerza, de que 2 o 3 de los magistrados propietarios presenten su renuncia, puede ser una posibilidad en el hecho de cambiar la integración de las personas que están en el tribunal. Pero está pendiente y queda en el tintero. Inmediatamente después de terminar el programa tenemos 4 horas para darnos cuenta si es cierto que la conformación del tribunal va a cambiar o definitivamente va a quedar como está en el artículo 51, 52 y 53. 3 propietarios y un suplente. Claro. Entonces, sí, hasta este momento es una información hasta cierto punto especulativa, en el sentido que no tenemos la certeza. Sin embargo, es importante plantearlo, aprovechando su presencia aquí como magistrado del Tribunal Supremo Electoral, y hacer la pregunta, es decir, ¿qué es lo que estaría ocurriendo a futuro con este? ¿Afecta o no afecta a Teruel y hacia dónde nos encaminaríamos en esta materia? Yo creo que, como bien se ha dicho, de repente estamos... ¿Y por qué ahora, no, en este momento? Estamos especulando con lo que las redes sociales están teniendo en este momento. Sin embargo, hay un adagio popular ahí va en la población que dice que cuando el río suena, ¿qué piedras trae? De repente, algo de lo que pudiera estarse diciendo puede ser cierto. Y uno lo asocia precisamente con todos los cambios, con todas las reformas, con todas las aprobaciones que se han estado dando. Entonces, pudiera ser que esos movimientos en el Tribunal Supremo Electoral pudieran servir para configurar el escenario electoral en el Congreso Nacional, pues, o sea,
pudiera ser que por esa vía pudieran estarse moviendo piezas que van a ayudar realmente a integrar la Junta Directiva del Congreso Nacional sin la preocupación que tiene de repente el partido ganador de que no pueda dirigir el Congreso Nacional, que sería realmente un problema, pienso que traería algún problema de gobernabilidad al interior del Congreso y de repente en el país en general. Ahora, lo que sí quisiéramos decir es que de repente, como bien lo manifiesta el magistrado Gómez, el hecho de que el Tribunal Supremo Electoral quede constituido con los mismos 3 magistrados propietarios y un suplente es una especie de retroceso en el sentido de que no estarían representadas todas las fuerzas políticas que en este momento y a partir del 27 de enero van a tener el escenario político nacional. Pues. Es que esa es una de las preguntas que surgen, ¿no? ¿No sería importante esperar y tener claro, ya la participación de las demás fuerzas políticas en el Congreso? Nos atrevemos a pensar que de repente se está haciendo una especie de valoración de cuál sería el momento para integrar todas las fuerzas políticas que en este momento van a recomponer o recompusieron a partir de las elecciones del 24 de noviembre todo el mapa político del país, pues. Pero el momento... Pero sí debe llegar ese momento en que se le dé la participación a las otras fuerzas políticas. Que eso ha sido motivo de amplia discusión, porque el Tribunal Nacional de Elecciones tenía todos los partidos políticos. Y fue un cuando se hace la reforma, se presumía que aquí iba a haber mayor asepsia desde el punto de vista político. Entonces, y quizás lo más importante debería ser algunas propuestas que tuvieron eco en la ciudadanía y que tuvieron eco en organizaciones sociales, y es buscar los mecanismos de integración de ciudadanos y ciudadanas como magistrados bajo aquel concepto de las audiencias públicas. Que se ha hecho avances, por ejemplo, en el caso de la Corte Suprema de Justicia, pero al parecer esta última que hago referencia es la que menos abordaje tiene. Ahora, si van a hacer si quiere el actual Congreso Nacional de la República o los partidos políticos hacer un cambio en el Tribunal Supremo Electoral, tiene que ser hoy, ahora mismo, 10 para las 8 hasta la medianoche. Esa es una vía. Si no, quedará conformado por 3 propietarios, un suplente. Y ahí tendrán que revisar la otra parte de la conformación, porque creo que la red está hablando de 1 en particular y de 2 en general, en el sentido de que 1 ya está promovido por un partido político y que 2 estarán haciendo esa aparente renuncia. Pero bueno, creo que el punto es, independientemente qué es lo que se busque, la ciudadanía y la sociedad civil en particular y los medios de comunicación, ¿no, Melvin? Sí. Tienen que exigir que ese Tribunal Supremo Electoral cumpla con la ley electoral y con los principios que rigen en el artículo 2 de la misma ley a cabalidad. Tenemos una opinión más que ha sido preparada por nuestro equipo de producción con la secretaria de Conflictos del Citramay. Vemos en este momento. Bueno, nosotros creemos que es necesario hacer reformas en la ley electoral, ¿verdad? Pero sí también es importante que en esas reformas puedan participar todos los partidos políticos, y debería de hacerle el próximo Congreso para evitar cualquier confrontación y que esto pues más bien nos venga a unificar y a mejorar la democracia de nuestro país. ¿Qué le preocupa de que se den estas reformas en este momento, doña Irma? Bueno, es que es muy difícil cuando se reforma una ley y que hayan algunos partidos que no participaron, ¿verdad? Y que no están participando en el Congreso, y que también estén reformando una ley cuando ya estamos a finalizar el año ¿cómo quiero decirle? La participación de los diputados en este periodo, ¿verdad? Porque ellos ya deberían de estar más bien ya preparándose para poder recibir el nuevo
Congreso Nacional. Entonces eso viene a crear como conflictos y uno como pueblo que está viendo y como mujeres, nosotros no quisiéramos que hayan confrontaciones, sino más bien que haya unidad en nuestro pueblo, ¿verdad? Y qué mejor que lo de el Congreso Nacional del ejemplo de poder dialogar, no confrontar, ¿verdad? Y sería muy importante que estas leyes puedan ser discutidas en el próximo Congreso. A la ciudadanía le queda muy claro que si el pueblo hondureño eligió esa pluralidad de fuerzas políticas para la discusión de los temas nacionales en el Congreso Nacional, pues es precisamente para que se discuta con ellos, ¿verdad? Precisamente esos grandes temas. Y así como lo ha manifestado la señora Irma Marcía, es lo que el sentimiento del pueblo pues está precisamente primando para que de esa manera se continúe precisamente en esa ruta. Vamos a ir a una nueva pausa comercial, volvemos en un momento para las conclusiones de parte de nuestros invitados. La ruta de la discusión y la participación ciudadana nunca la debemos perder. Es uno de los elementos que han salido a flote precisamente en esta discusión y vamos con las conclusiones de nuestros invitados. Un minuto para cada uno, ya estamos al término. Así muy breve, creo yo que el país necesita hacer inversión de tiempo, de diálogo, en la promoción de valores democráticos, entre los cuales, reitero, está el diálogo, entre los cuales está el respeto, entre los cuales está la discrecionalidad y obviamente también el hecho de aceptar aquellas diferencias de pensamiento en relación a la nuestra, tolerancia. Por lo tanto, ojalá que el nuevo Congreso Nacional de la República desee ser congruente con las necesidades que el país tiene, no electoralmente hablando solamente, sino en el sentido de buscar una democracia que sea participativa, pero que también tenga pluralidad. Don Antonio Teruel. Bueno, indudablemente que creo que es responsabilidad del próximo Congreso Nacional satisfacer las expectativas y las demandas que la población ha expresado en el sentido de avanzar hacia reformas electorales de mayor profundidad, de mayor contenido político, que ayuden precisamente a fortalecer la democracia nacional, la democracia del país. Y en ese sentido, sí quisiéramos pedir que se retome el tema de la reforma aprobada ayer precisamente en el sentido de que el país pueda avanzar a la realización de elecciones primarias y generales, como ocurre en otros países de América Latina, en un mismo día y que le quite el peso económico que significa realizar dos procesos electorales el mismo año. Creemos que el Congreso tiene la responsabilidad para ser congruente con lo que el pueblo hondureño ha expresado en las urnas. Muchas gracias a ustedes, don Denis Gómez, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, y igualmente Antonio Teruel de Cáritas Nacional por habernos acompañado, y a ustedes también por la amabilidad de estar pendiente de este espacio Pulso de la Nación desde la frecuencia de Suyapa TV. Agradezco a cada uno de ustedes su atención y los esperamos la próxima semana para una nueva edición de Pulso de la Nación y que juntos sigamos midiendo cómo camina nuestro país, nuestra sociedad, nuestra nación, nuestro Estado.